Muy feliz sábado, mi querido hermano, ¿cómo estás? Un placer para mí saludarte. Bueno, seguramente ya identificás este lugar. Qué lindo es estar en la iglesia. Decidí grabar este sermón desde aquí, desde el subsuelo de nuestra iglesia, con la escenografía del salón de jóvenes, con este hermoso texto que tengo aquí a mis espaldas, que de alguna u otra manera nos vincula y nos acerca a este lugar de reunión tan importante para nosotros. Y como muchas veces lo he mencionado y lo he dicho, confiamos de que pronto vamos a estar nuevamente aquí en este lugar, abrazándonos nuevamente, compartiendo alabanzas y por supuesto también compartiendo el estudio de la palabra de Dios. Por eso desde aquí quiero saludarte y bueno, y deseo de todo corazón que allí en el hogar donde te encontrás, en tu hogar, que puedas estar en compañía de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir la palabra de Dios en esta mañana. Lo vamos a hacer en el libro de Santiago capítulo 5, no tiene 17 capítulos Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 17. El texto dice lo siguiente. En la versión Reina Valera declara: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. En la versión Dios habla hoy, que la tengo aquí en mi bosquejo, dice: Elías era un hombre como nosotros, y cuando oró con fervor pidiendo que no lloviera, dejó de llover sobre la tierra durante 3 años y medio. Cuando yo era pequeño, allí con mis hermanas, había algo que a nosotros nos gustaba hacer muchísimo y era compartir tiempos de lectura de cuentos, pero además también escuchar cuentos. Había una serie que tal vez los más memoriosos y los de edad más avanzada deben recordar, que se llamaba la serie Musicuentos. Si la buscas en YouTube la vas a encontrar porque alguien la ha digitalizado y aparece allí en YouTube. Bueno, esta serie Musicuentos tenía, además de los libros de cuentos por escrito, venían unos discos, ¿sí? Mirá lo que te estoy hablando, ¿no? Unos discos en donde uno podía escuchar el cuento con diferentes efectos especiales. Y a mí cuando era niño eso me encantaba. Y nosotros en casa teníamos 4 cuentos de toda la serie, que era bastante más grande, pero nosotros teníamos solamente 4. ¿Cuáles eran esos cuentos? Bueno, El gato con botas, Blancanieves y los 7 enanos, Caperucita Roja, y además teníamos el cuento famoso de la Cenicienta. Y en este cuento es que yo me quiero centrar un poquito en esta mañana. En esa versión que yo escuchaba desde niño, nos cuenta que la Cenicienta vivía con su padre, que había quedado viudo, y en un momento su papá decide casarse con otra mujer que a su vez tenía otras hijas. Así que Cenicienta en un momento se encontró viviendo con su madrastra y con sus hermanastras. Según la versión del cuento que yo leí, las hermanastras se llamaban Matilde y Carlota y eran feas y antipáticas, describe allí el cuento. Ahora es interesante porque pasan los años y el padre de Cenicienta termina muriendo. Y Cenicienta se termina vinculando allí con su madrastra y con sus hermanastras, pero no la querían mucho a ella, sino que la mandaban a realizar todo tipo de tareas vinculadas con la limpieza, con las tareas domésticas, y se convierte básicamente en una persona desechada y despreciada. De hecho, cuando uno va allí a internet, encuentra justamente en los sinónimos de Cenicienta estos conceptos. Internet dice: Cenicienta es sinónimo de desdeñada, despreciada, postergada y marginada. Ahora, el título del sermón de esta mañana es La Cenicienta de la Iglesia. Y seguramente vos te estarás preguntando, ¿quién es la Cenicienta de la Iglesia? Bueno, en un libro que encontré en mi computadora allí, que lo tenía guardado en PDF, que es un libro de muchos años, escrito por Leonard Ravenhill, donde él habla acerca de por qué no llega el avivamiento, él declara lo siguiente, mirá lo que dice esta cita. La Cenicienta de la Iglesia es la oración. Esta criada del Señor es despreciada y desechada porque no se adorna con las joyas del intelectualismo, ni las brillantes sedas de la filosofía,
ni con la impresionante tiara de la psicología. Lleva los delantales de la honesta sinceridad y humildad. No teme arrodillarse. Ahora, fíjate qué interesante cómo este autor plantea que la cenicienta de la iglesia es la oración. Es ese elemento que todos sabemos que es muy importante, que todos sabemos que es vital para la vida cristiana y para que nosotros podamos mantenernos en comunión con Jesús, pero la realidad es que hablamos mucho acerca de la oración, pero practicamos poco la oración privada. Seguramente habrás escuchado en algún momento esa famosa frase que dice: lo hemos intentado todo, solo nos resta orar. Y parece que la oración se termina convirtiendo en el último elemento o en la ley del último recurso que como hijos de Dios aplicamos para poder llevar adelante o para poder cambiar una situación que es adversa para nosotros. Ahora, yo no necesito ser muy inteligente o hacer una investigación para darse cuenta que la verdad de las cosas es que oramos muy poco. De hecho, Elena de White en El Camino a Cristo, ella tiene una expresión que es muy interesante. Ella dice: qué extraño que oremos tan poco. Y en esa misma cita, ella dice: ¿qué pueden pensar los ángeles del cielo de los pobres y desvalidos seres humanos que están sujetos a la tentación, cuando el gran Dios lleno de infinito amor se compadece de ellos y está pronto para darles más de lo que pueden pedir y pensar, y que sin embargo oran tan poco y tienen tan poca fe? Ahora, fíjate qué interesante, ya en la época de Elena de White, y ella misma se incluía, decía: qué extraño que oremos tan poco. Y es una realidad que lamentablemente no ha cambiado en nuestro entorno. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia y cuando analizamos la vida de los grandes hombres y mujeres que aparecen, descubrimos que ellos vivieron tal vez en distintas épocas, en diferentes circunstancias, que tenían diferentes edades, que tenían diferentes profesiones. Pero hay un común denominador que existe en todas las personas que fueron grandes hombres y mujeres delante de Dios. Y es que eran personas de profunda oración, de profunda intimidad. Ahora, el versículo que nosotros leímos esta mañana, que leímos recién, nos hace referencia a Elías y nos hace referencia a este Elías también justamente como un hombre de oración. Ahora, yo quiero destacar la primera lección en esta mañana y es lo que nos dice la primera parte del versículo. Y ese texto dice que Elías era un hombre como nosotros. Tenía tentaciones como las que tenemos nosotros. Tenía luchas como las que tenemos nosotros. A Elías también se le morían sus seres queridos. A Elías también le llegaba el desánimo, le llegaba el desaliento. De hecho, lo vemos allí en parte de su vida. En un momento él se fue a una cueva y pidió que Dios le quite la vida. Era un hombre que tenía las mismas luchas que tenés vos y que tengo yo. Pero aún así él oró fervientemente y Dios le respondió. Yo quiero que nosotros saquemos de nuestra mente ese concepto de que los hombres y las mujeres de Dios en la Biblia son sobrenaturales o son superhéroes. No, eran hombres de carne y hueso como nosotros. Eran personas que tenían sus luchas. Pero tal vez la gran diferencia que nosotros encontramos entre ellos y nosotros es lo que dice aquí este versículo. Oraban fervientemente, tenían luchas, tenían tentaciones, cometían pecado, pero aún así buscaban la presencia de Dios en su vida, buscaban constantemente a Dios a través de la oración. ¿Cuántas veces nosotros tal vez hemos mirado al cielo y hemos dicho: ¿a dónde está el Dios de Elías, que se manifiesta descendiendo fuego del cielo o cerrando los cielos para que no llueva? Y tal vez Dios nos pregunta a nosotros: ¿a dónde están los Elías de este tiempo y de esta época? Déjame decirte una cosa, mi querido hermano. Estamos muy lejos tal vez de la realidad que vivía Elías, de su experiencia de oración. Yo creo que si en este tiempo y en este contexto existiera tan solo un Elías en nuestra iglesia, sin duda que este contexto y esta realidad que estamos viviendo sería diferente. Si en esta época viviera alguien con la fe y con la
con el sentimiento que tenía Elías, seguramente nuestra iglesia sería diferente. Alguien que sea intrépido, que sea valiente, que esté dispuesto a presentarse delante de los reyes de la tierra para declarar cuáles son sus pecados. Alguien que quiera marcar el camino y que conduzca el pueblo hacia Dios. Ahora, si bien nosotros estamos muy lejos de esa realidad, lamentablemente, déjame decirte una cosa. Nosotros podemos convertirnos en los Elías modernos. Y Dios quiere que nosotros seamos los Elías modernos en esta época, que habremos de predicar un mensaje claro y que habremos de preparar el camino para la venida del Señor. Yo quisiera que en esta mañana nosotros analicemos algunas características de la vida de Elías que hacían que él fuera un hombre distinto, un hombre diferente. Y que estas características también nos ayuden a nosotros para que podamos asemejarnos a la vida de oración que él tenía. Acompáñame en tu Biblia, allí, buscando en el libro primero de los Reyes, en el capítulo número 17. Allí, en el primer versículo del capítulo 17, vamos a encontrar la primera característica de Elías, este hombre poderoso del Señor. Dice allí el texto: entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y yo quiero centrarme en esta característica de Elías. Es un concepto que se repite, vos lo vas a encontrar en varios capítulos allí, donde él se manifiesta viviendo en la presencia de Dios. Ahora, ¿qué significa vivir en la presencia de Dios? Es interesante que cuando Adán y Eva pecaron, dice Génesis que ellos huyeron de la presencia de Dios. Así que tal vez lo primero que podemos decir es que vivir en la presencia de Dios es vivir una vida de santidad, es vivir una vida sin pecado. Es vivir una vida en donde Dios ha transformado nuestro carácter y nosotros deseamos estar en su compañía. Cuando nosotros no estamos en la presencia de Dios, seguramente es porque el pecado ha llegado a nuestra vida y la vergüenza nos hace que nosotros nos apartemos de Dios. Ahora, hay un principio que aparece en las Escrituras que explica también este concepto de vivir en la presencia de Dios. Y en la Biblia vas a encontrar que dice que me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Quiere decir que Elías vivía en la presencia de Dios porque él tenía una búsqueda intensa de ese Dios. Y en esa búsqueda intensa de ese Dios, él vivía en la presencia de Dios. Ahora, si yo comparo la vida de Elías tal vez con mi propia vida, yo no puedo pretender estar o vivir en la presencia de Dios cuando mi culto personal no es lo más importante en mi agenda. Yo no puedo pretender vivir en la presencia de Dios cuando no dedico tiempo a la oración o cuando la oración sencillamente se convierte en un elemento fugaz de 1, 2 o 3 minutos en mi vida. Para estar en la presencia de Dios yo tengo que buscarlo intensamente y es un principio bíblico. Y no es que Dios juega a las escondidas. Dios quiere revelarse en nuestra vida. Pero somos nosotros los que tenemos que buscarlo intensamente para que Él se pueda manifestar. Ahora, yo quiero que te imagines por un momento esta escena. Imagínate que a vos se te cae una moneda, no sé, de 1 peso, de 5 pesos, y vos venís por la calle y sentís un ruidito en el asfalto y sentís que una moneda se cayó. Así que de repente sentís el ruido y decís, uy, se me cayó la moneda que me dio el verdulero recién que fui a hacer las compras, y la empiezo a buscar y me doy cuenta de que la moneda tal vez cayó en algún sector donde no la encuentro. Ahora yo te pregunto, por una moneda de 1 peso, ¿vos dedicarías mucho tiempo a hacer una búsqueda intensiva? Seguramente no, porque es una moneda que no tiene valor. Así que la buscás un poquito y como se te cayó, se fue, seguís camino y a otra cosa, ¿no? Ahora, si en vez de que se te cayera una moneda de 1 peso, a vos se te cayera un sobre con $10.000, ¿tendrías la misma actitud de búsqueda que tuviste con la moneda de 1 peso? Seguramente no, porque son $10.000 y seguramente los buscarías intensamente y traerías linternas y le pedirías a la gente que te ayude y moverías todas las cosas y recorrerías minuciosamente. ¿Por qué? Porque para vos eso es muy importante. ¿Sabés lo que yo considero a veces? Es que nosotros
le damos un valor muy bajo a nuestra relación con Dios. A veces nuestra relación con Dios termina siendo esa moneda de un peso, que se nos cae, que se pierde, pero que no buscamos intensamente. Pero cuando nosotros comprendemos que para tu experiencia y para mi experiencia la relación con Dios es lo más importante, es lo de más valor, es lo más fundamental en tu vida, vos vas a buscar intensamente a ese Dios y lo vas a hacer como nunca antes. Y si vos querés ver un Dios diferente, manifestarse de manera diferente en tu vida, vas a tener que hacer cosas que nunca antes hiciste en tu vida. Y cuando vos buscás intensamente al Señor, pero no solamente para que Él te otorgue sus bendiciones, porque esa es otra cosa también que nosotros tenemos que sacar de nuestra existencia cristiana. A veces buscamos a Dios por sus bendiciones, por su cuidado, por su protección. Y no digo que esté mal que nosotros lo hagamos de esa manera. Pero ¿cuántas veces te arrodillaste delante del Señor y le dijiste, Señor, te busco intensamente, pero no porque necesite algo precisamente de ti y que llegue una bendición a mi vida? Te busco intensamente solamente porque quiero encontrarme con vos. Y fíjate que la Biblia te dice, buscadme y viviréis. Salmo te dice, busquen mi rostro. En el Evangelio vas a encontrar que dice, busquen el reino de Dios y su justicia. Entonces nosotros tenemos que sacar de lado a veces nuestros deseos y buscar a Dios solamente por el deseo de estar con Dios. Y cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, allí verdaderamente descubrimos que Él sí envía las bendiciones y nos da todos los deseos de nuestro corazón. Pero tenemos que buscar a Dios solamente por el hecho de ser nuestro Dios y nuestro Creador. Muchas veces me he encontrado de rodillas delante del Señor clamando y lo he hablado incluso con algunos colegas, ¿no? De que se te empiezan a caer las lágrimas porque uno empieza a experimentar el gozo de la salvación. Muchas veces también me ha pasado, y seguramente te ha pasado a vos, de despertarte en la madrugada con la mente totalmente despejada y que Dios pone en tu mente y en tu corazón el deseo de orar, y no para una búsqueda tal vez o un pedido específico. Solamente orar y clamar por el Espíritu Santo. Solamente orar y clamar para que la presencia de Dios venga a tu vida. Y cuando la presencia de Dios viene a tu vida, pasa lo que le pasó a Isaías en el capítulo 6, que cuando él contempla la gloria de Dios, y él dice, soy un hombre de labios impuros, soy un pecador. Cuando vos contemplás la presencia de Dios en tu vida, empezás a darte cuenta de la indignidad que nosotros tenemos y le pedís a Dios que te purifique, y Dios realiza esa purifica. Nosotros, si queremos encontrarnos con el Señor, si queremos que el Señor Jesús venga pronto, tenemos que vivir en su presencia. Esa es la única manera que el carácter de Cristo se pueda reflejar en nuestra vida. La segunda característica que tenía Elías la vas a encontrar allí en el capítulo 17, también en el versículo 2. Y dice lo siguiente, vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de mí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Y el versículo 5 dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. La segunda característica, mis queridos hermanos, es que Elías conocía la palabra de Dios. Ahora vos seguramente me podés decir, bueno, pero era muy fácil para él, porque Dios le hablaba directamente. Y a nosotros Dios no nos habla directamente. Pero déjame decirte una cosa. Nosotros, comparando con Elías, tenemos muchísimas más posibilidades de conocer la voluntad de Dios que el mismo Elías. ¿Sabes por qué? Porque cuando Elías quería escuchar la palabra de Dios, no dependía de él, sino que dependía que Dios le hablara. Hoy nosotros podemos escuchar la palabra de Dios absolutamente en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque con el solo hecho de que vos abras la Biblia en tu casa, vas a estar recibiendo el mensaje de la palabra de Dios. Con el solo hecho que vos abras los libros del Espíritu de Profecía, vas a estar recibiendo la palabra de Dios. Entonces a veces pensar que ellos la tenían más fácil, no, nosotros tenemos muchísimos más recursos. Había un pastor, el otro día estaba escuchando un sermón que decía, yo leo Hebreos 11 y la verdad que me desanima, dice él, me siento muy mal. Porque en Hebreos 11 ahí tenemos hombres que cerraron boca de leones, conquistaron reinos, hicieron grandes proezas y ellos no tenían Biblia.
Ahora, ¿cuánto más nosotros que conocemos la palabra de Dios, que conocemos toda la historia, que tenemos el mensaje escrito en su palabra, cuánto más nosotros tenemos la posibilidad de conocer la voluntad de Dios? Ahora, Dios a nosotros no puede entregarnos a veces más contenido del que tenemos. ¿Y sabes por qué? Porque lamentablemente no estamos viviendo en armonía de toda la luz que poseemos. Hay un versículo a mí que me entristece bastante. Se encuentra allí en Juan capítulo 16, versículo 2. El texto dice: tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Y muchas veces he pensado cuántas veces Dios ha querido decirme un montón de cosas a mí, pero me ve a mí tan débil, tan frágil, una persona tan permeable, tan vulnerable. Y me dice: ¿cómo te voy a entregar a esto, hijo mío, si no tenés la capacidad de sobrellevarlo? ¿Cómo te voy a dar mayor responsabilidad si ni siquiera podés vivir a la altura de la luz que posees? Entonces, mi querido hermano, es muy difícil a veces que Dios nos entregue mayor responsabilidad. Ahora nosotros podemos decir: bueno, pero Dios es injusto con nosotros. No. Nosotros actuaríamos exactamente de la misma manera y de la misma forma. ¿Sabés por qué? ¿Vos entregarías de repente un cofre de joyas a un niño para que juegue? Seguramente no lo harías. ¿Sabes por qué? Porque ese niño no tiene la capacidad de dimensionar el valor de lo que vos le estás entregando. Por eso, mi querido hermano, tenemos que aceptar la palabra del Señor, tenemos que saturar nuestra mente de la palabra del Señor, pero tenemos que vivir a la altura también de la luz que poseemos. Muchas veces pienso que a veces nos encantaría tener la experiencia de Abraham y ser también padres de la fe y tener esa vida que tuvo Abraham. Pero no estamos dispuestos a veces dejar nuestra zona de confort y salir hacia los lugares donde Dios nos muestra. Muchas veces tal vez nos encantaría que Dios se manifieste en una zarza ardiendo, ¿sí? O que veamos un milagro y que el mar se abra y que podamos ver esa manifestación gloriosa de Dios. Pero no estamos dispuestos a ir 40 años al desierto para que Dios pula nuestro carácter. Nos encantaría ver los muros de Jericó caerse, como lo vieron allí estos grandes hombres de Dios que rodearon esa ciudad. Pero a veces pensamos que los planes de Dios son insólitos y absurdos y calculamos que nuestros planes son mejores. Entonces, hasta que nosotros no entendamos que la voluntad de Dios es lo mejor para nuestra vida, hasta que nosotros no entendamos que los planes de Dios son mejores que los nuestros, nada va a pasar en nuestro entorno. Elías no solamente conocía la palabra de Dios, sino que además él también vivía a la altura del conocimiento que tenía. Y fíjate qué interesante, vos vas a encontrar allí un aspecto muy importante. Después, si repasás toda la historia, te vas a dar cuenta. Dios lo manda a presentarse delante de Acab y Elías fue. Dios lo manda al arroyo de Querid a vivir allí en una carpa y que le iban a dar de comer los cuervos y Elías fue. Dios lo manda a Sarepta para que vaya, que una viuda lo iba a alimentar y Elías fue. En ningún momento él cuestiona la voluntad de Dios. Entonces hoy lamentablemente vivimos en una generación que somos grandemente cuestionadores de la voluntad de Dios. Y te lo dice alguien, y vos lo sabés muy bien porque lo he dicho en un montón de sermones, que cuando me llamaron para venir a trabajar aquí a Buenos Aires, yo dije que no. Y yo me negué a la voluntad de Dios. Hasta que después de tanta existencia acepté el llamado que Dios me estaba haciendo. Por eso, mi querido hermano, el gran problema de nuestra generación muchas veces tiene que ver con que no estamos viviendo a la altura del conocimiento que tenemos. Y Elías vivía a la altura de ese conocimiento. Elías tenía la palabra de Dios en su cabeza, pero además obedecía todo lo que Dios le decía. El tercer concepto, la tercera característica que yo quiero marcarte de este profeta es la preocupación por la salvación de los demás. Y allí en el capítulo 17 vos vas a encontrar el encuentro que él tiene con la viuda de Sarepta y con su hijo. Y ya conocés la historia. Él va, acepta la voluntad de Dios, viaja tantos kilómetros, llega a Sarepta, el aceite no escasea, la harina no falta, todos felices, todos contentos. Pero en un momento determinado, sucede que el hijo muere. Y yo quiero marcarte algunos aspectos que son interesantes. Vos después lo podés leer allí en la Biblia. Elías no conocía a esa viuda hasta que llegó a la casa de ella. Y no conocía a ese niño, o sea que eran perfectos extraños para él. Pero cuando el niño
Él lo recibe de brazos de su mamá y estaba allí muerto. Ese niño ya no era un perfecto desconocido para él. Y la preocupación y el dolor de la mamá era su dolor. Lo llevó al aposento alto de la casa de la viuda, ¿sí? Y allí en el aposento alto dice el texto que él empezó a orar fervientemente. Señor, no entiendo lo que está pasando. Vinimos a la casa de la viuda, le salvamos la vida y ahora el niño se muere. Y empezó allí a clamar una y otra vez. Y el niño resucitó. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. Si Elías no hubiera orado por ese niño hubiera resucitado? Seguramente no. Ahora, yo quiero hacer una comparación con esta resurrección que hizo Elías. En realidad la hizo Dios a través de Elías. Y que tiene que ver con las personas que nosotros conocemos, nuestros seres queridos, tu mamá, tu papá, tu hijo, tu esposo, esposa, ese amigo del alma, que no ha aceptado a Cristo. Esas personas que no han aceptado a Cristo, Efesios dice que están muertas en sus pecados. La parábola del hijo pródigo dice que cuando el hijo volvió, el padre dijo, mi hijo estaba muerto pero ha revivido. Yo te pregunto, ¿estaba muerto físicamente? No, no estaba muerto físicamente, pero él tenía una muerte espiritual. Ahora, hay muchas personas de tu entorno familiar que no conocen a Jesús y están muertas. Y a menos que haya alguien que ore y que clame por la salvación de esas personas no van a resucitar. Yo quiero que vos entiendas que si la salvación de esas personas depende de tu oración, nosotros deberíamos clamar una y otra vez por esa salvación. Cuando yo entendí eso, yo empecé a orar de manera diferente por mis seres queridos, mi madre, mis hermanas, mi papá, todo el entorno familiar mío. Empecé a orar muchísimo por ellos. ¿Por qué? Porque si la salvación depende de mi intercesión, ¿cuánto yo debería orar? ¿Cuánto yo debería clamar delante de Dios para que el Espíritu Santo toque el corazón de esas personas? Hay una cita del Espíritu de Profecía de Elena de White que quiero compartir con vos que dice lo siguiente. Dice Elena en el libro La Oración, página 43. Yo tomé la determinación de que mis esfuerzos nunca cesarían hasta que esas personas por quienes sentí interés se entregaran a Dios. Y fíjate lo que dice aquí. Pasé varias noches enteras orando fervorosamente a favor de las personas por quien me había propuesto trabajar y orar. Pero en todas nuestras reuniones continué exhortando y orando por cada una individualmente hasta que todas se hubieran entregado a Jesús y reconocido los méritos de su amor perdonador. Y fíjate cómo termina la cita. Todas se convirtieron a Dios. Todas se convirtieron a Dios. ¿Entendés el poder que tiene la oración intercesora? ¿Entendés que a veces nuestros seres queridos no necesitan tanto estudio bíblico? No necesitan que los llenemos del link en este momento para que vean sermones. No necesitan que los llenemos de libros, que es importante, por supuesto. No digo que no lo hagas. Eso es una parte, eso es trabajar. Pero hay una parte muy importante en la salvación de las personas que tiene que ver con la intercesión. Elías intercedió y ese niño resucitó. Y yo estoy convencido de que si vos orás fervientemente por la salvación de tus seres queridos, ellos van a conocer a Jesús. Y cuando Cristo venga por segunda vez, como Dios es fiel a sus promesas, ellos van a estar junto con vos esperándolo con los brazos abiertos. No dejes de orar por la salvación de tus seres queridos. La cuarta y última característica que yo quiero referir en esta mañana tiene que ver con que Elías era insistente en la oración. Y esto también es un principio bíblico. De hecho, la parábola de la viuda nos hace referencia a que nosotros tenemos que ser insistentes en la oración, tenemos que clamar al Señor. Y fíjate qué interesante, yo te quiero mencionar un aspecto que para mí es muy importante, ¿no? En el capítulo 18, en el versículo 1, Dios le dice a Elías, andá y mostrate delante de Acab, que yo voy a hacer llover sobre la faz de la tierra. Estaba la promesa de que Dios iba a mandar lluvia después de 3 años y 6 meses. En todo el capítulo 18 vos vas a encontrar toda la proeza que él hizo en el Monte Carmelo. No me quiero meter demasiado en ese capítulo porque podríamos hacer unos cuantos sermones de este capítulo. Solamente quiero hacer referencia a un aspecto de este capítulo y tiene que ver con la oración de Elías en el Monte Carmelo. ¿Sabes qué? Me puse a contar
¿Cuántas palabras utilizó Elías en su oración para que descendiera fuego del cielo y consumiera el sacrificio? ¿Y sabes cuántas palabras aparecen según la Reina Valera desde que él comienza a orar, que dice Jehová, Dios de Abraham, Bueno, fueron 59 palabras. Una oración muy cortita. 59 palabras solamente utilizó Elías y descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio. Esto nos enseña algo, mis queridos hermanos. La punta del iceberg es la oración en público. Nuestras oraciones en público no necesitan ser muy extensas ni muy elocuentes. Elías oró en 59 palabras y llovió fuego del cielo. Jesús en 2 o 3 palabras muchas veces le dijo a los paralíticos, levántate y anda. Y los paralíticos se levantaron. A Lázaro le dijo, ven fuera. Y Lázaro salió. Palabras breves y cortas, porque lo público es la punta del iceberg. Pero el iceberg que nosotros conocemos, que tiene una punta que sobresale y es lo que nosotros observamos, se sostiene de una gran raíz. Y esa gran raíz de esta oración breve de Elías era los largos y profundos momentos de oración que él pasaba delante de Dios. Entonces, para que estas oraciones cortitas sean poderosas, se necesita de grandes momentos de oración privada. Jesús, cuando vos lo ves allí en los evangelios, él tenía accionares muy rápidos y se ven muchos milagros. Pero también la Biblia dice que Jesús se pasaba toda la noche orando. Y eso nadie lo observaba. Eso era la parte de la base del iceberg. La punta del iceberg eran los milagros, eran las maravillas que él hacía. Pero la base del iceberg era su relación con Dios. Ahora, fíjate qué interesante. En el capítulo 18, después de que él ve allí el descender fuego del cielo, se consume el sacrificio, se mata a todos los profetas de Baal, nos dice que él se va a la cima del monte Carmelo, allí en el versículo número 41. ¿Sí? Y fíjate qué interesante. Dice allí el texto. Elías le dice a Acab, sube y come, porque una lluvia grande se oye. Entonces Elías tenía la certeza de que Dios iba a manifestarse en ese día. Aunque no había visto nada. Le dice a Acab, mira, va a llover, así que prepárate. Estaba confiado en las promesas del Señor. Ese es otro principio fundamental a la hora de orar. Pero fíjate lo que hace Elías. Aunque él sabía que iba a llover, porque Dios le dijo que iba a llover, él se fue al monte Carmelo y dice allí lo siguiente, versículo 42. Subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Entonces, ¿cómo es el tema? Si Elías sabía que Dios había prometido que iba a llover, ¿por qué de todas maneras fue y se arrodilló para orar? Esto nos enseña algo también muy importante. Nosotros tenemos que clamar por las promesas de Dios. Nosotros tenemos que clamar por las cosas que Dios nos ha prometido, aunque sepamos que Dios las va a cumplir. Y hay un detalle muy interesante, y vos lo vas a encontrar allí en el texto. Él estaba allí con su siervo, y estaba allí en actitud de oración, y estaba clamando al Señor para que los cielos se abrieran, y para que viniera la lluvia. Y le dice a su criado, sube y mira hacia el mar. Y él subió y vuelve y le dice, Elías, no hay nada. Pero fíjate qué interesante. Y le volvió a decir, vuelve 7 veces. Y quiero que te imagines esta escena. Elías allí clamando por la lluvia, clamando para que Dios se manifieste. Y lo manda el siervo, fíjate si hay una nube. El siervo va, no, Elías, no hay nada. Bueno, sigamos orando. Clama y clama y clama, segunda vez. ¿Va? No, no hay nada. Tercera vez, cuarta vez, quinta vez. Hasta 7 veces. Y de repente en la 7ª vez vio una nubecita allí, chiquitita, que se acercaba. Entonces Elías dice, listo, ya está. Va a llover. Dios va a cumplir su promesa. Ahora yo pienso, ¿cuántas veces nosotros hemos dejado de persistir en algo que Dios nos ha prometido sencillamente porque no vemos nada? Sencillamente porque Dios no se manifiesta enseguida. Entonces nosotros tenemos que persistir en la oración, aunque no veamos nubes en el cielo, seguí orando porque Dios va a cumplir lo que Él te prometió. Y tal vez tenés que ir 1 vez, 2 veces, 3 veces, hasta 7 veces, 70 veces 7, no sé,
nada que ver el versículo, pero tantas veces sea necesario hasta que Dios finalmente se manifieste. Acordate del principio que dijimos en el comienzo de este sermón. Me buscaréis y me hallaréis porque me van a buscar de todo vuestro corazón. Y a la séptima vez finalmente Elías vio y vino la lluvia y Dios se manifestó. Esa es la fe, mis queridos hermanos, que nosotros necesitamos en este tiempo. Necesitamos tener la fe de Elías. Necesitamos tener la vida de oración que tenía Elías. Necesitamos tener esa valentía que él tenía. Y déjame decirte que lo podemos tener y que está al alcance de tu mano y de mi mano. Tan solo tenemos que reclamarlo de parte de Dios. En este tiempo que estamos viviendo próximos a la venida del Señor, muchos Elías habrán de levantarse para preparar el camino para su venida. Quiero cerrar el tema de esta mañana contándote algo que me pasó hace unos días atrás, ya casi un mes atrás más o menos. En este periodo de cuarentena, que más allá de que hemos padecido bastante, para mí fue un periodo de mucha bendición y de mucha búsqueda intensa de Dios, de llorar delante del Señor, de clamar, de pedir, de orar por el Espíritu Santo. Y en una noche estaba allí, recostado sobre un sofá, reflexionando, y algo vino a mi mente, como que tenía el deseo de leer algo, pero no sabía qué es lo que quería leer. Así que fui a mi biblioteca y empecé a buscar, y de repente vi un libro allí, bastante deteriorado, te lo voy a mostrar, que es este libro acá, no sé si notás, tiene las hojas, mira, tiene las hojas pegadas, ¿sí? Está todo arrugado, ¿sí? Este libro es Pasión por la Oración. Ahora, ¿por qué este libro está así? Bueno, cuando yo estaba en Paraná, en un día se me inundó la casa, ¿sí? Me entró un poquito de agua ahí porque hubo un problema sanitario, y muchos libros se me mojaron. Uno de los libros que se me mojó fue este, ¿sí? Así que estaba prácticamente todo arruinado. Digo, ¿qué hago? ¿Lo tiro? Y digo, no, lo voy a guardar. Y decidí entonces guardar el libro. Así que esa noche agarré y digo, mirá, este libro deteriorado que hace un montón que lo tengo, que lo había leído de repente de manera esporádica, pero que nunca le había prestado tanta atención. Así que empecé a leer allí este libro. Y en el capítulo 2 recordé una historia que ya conocía, ¿sí? Que es la historia de un pastor en Corea. Este pastor se llama Paul Yonggi Cho, ¿sí? Y es el pastor que tiene la iglesia más grande del mundo. Y si vos tenés el libro, o tenés el libro también Si mi pueblo orara, allí también aparece la historia de este pastor. Para resumir lo que te quiero contar, este pastor tiene unos hábitos de oración muy, muy extremos y hasta te diría muy envidiables, ¿no? Y esos hábitos de oración tienen que ver con la cantidad de tiempo que él ora. Dice allí el libro que él ora aproximadamente 5 horas al día. 5 horas al día parece muchísimo. Incluso este libro cuenta que un día el presidente de Corea lo llamó a Paul Yonggi-cho para poder comunicarse con él. Y la secretaria no le quiso pasar la llamada, la secretaria del pastor no le quiso pasar la llamada. ¿Por qué? Porque ella tiene expresa indicación de que mientras él está orando, no pueden interrumpirlo. Así que al día siguiente, cuando el presidente de Corea se comunicó con este pastor, le dijo, usted debería despedir allí a su secretaria. Y el pastor dice, no, ella tiene indicación de que nadie me interrumpa, así que ella hizo bien en no pasarle la llamada, porque cuando yo estoy delante del Rey del Universo nadie me puede interrumpir. Así que yo les voy a ser sincero, hermanos, y les voy a abrir mi corazón. Yo me sentí un poquito avergonzado al leer esta historia, aunque ya la conocía. ¿Y avergonzado por qué? Porque yo dije, este hombre es pastor, yo también soy pastor, este hombre dedica 5 horas de oración por día, yo cri. Esa es la realidad. Aunque uno ora y trata de estar en comunión con Dios, yo creo que uno no ora lo suficiente. Así que desde ese día tomé una decisión y dije, bueno, tal vez no serán 5 horas, pero tal vez sí, ¿por qué no incrementar y planificar los momentos de oración? Y que no sean momentos esporádicos, sino que sean momentos planificados. Y desde entonces
he propuesto de por lo menos orar 1 hora reloj por día. 1 hora reloj. Buscar un momento en el cual uno está tranquilo, tal vez a la mañana temprano, cuando uno se levanta, o a la noche, cuando todo está tranquilo, está allí oscuro. Me pongo el despertador y me arrodillo delante del Señor y clamo delante del Señor. Y te voy a ser honesto con un aspecto también que es interesante en función del tema de la oración. Me di cuenta que por allí no sabía orar. Me di cuenta que por allí oraba de manera incorrecta en muchas oportunidades. Me di cuenta por allí que buscaba al Señor solamente para tener sus beneficios o sus bendiciones, pero que no buscaba al Señor para estar en su presencia. Pero muchas veces me he encontrado hasta incluso con dolor en las rodillas y cosas que nunca había experimentado de estar en esa posición de oración. Pero muchas veces también con lágrimas he experimentado el gozo de la salvación y saber que el Espíritu Santo transforma mi vida y también transforma la vida de todas aquellas personas por las cuales nosotros intercedemos. He orado fervientemente por mis iglesias, tal vez como nunca antes lo había hecho. He orado también por mis seres queridos, como nunca antes lo había hecho. Yo te puedo garantizar, mi querido hermano, que mi vida ha pegado un salto de calidad en lo que tiene que ver con lo espiritual. Y me he propuesto, y no quiero ser autorreferencial, a veces no está bueno hablar mucho de uno mismo, pero cuando uno experimenta algo tan lindo, quiere compartirlo. Y he compartido esto con otros colegas, he compartido incluso con algunos miembros aquí de la Iglesia de Olivos de manera particular, con los cuales tenemos confianza, y con otras personas. Y hay muchas personas que se están enganchando en esta maratón de oración. Y yo quisiera, mi querido hermano, que vos también te puedas enganchar allí en tu casa. Tal vez, si no querés empezar con 1 hora, porque puede ser mucho tiempo, que puedas empezar con bloques de 10, de 15, de 20 minutos, pero que puedas estar delante de Dios orando y clamando para que Él se manifieste en tu vida. Que puedas buscar la presencia de Dios de tal manera que puedas sentir a un Dios real, que dejes de sentir tal vez ese vacío que tenés en tu corazón y que puedas sentir ese Dios real, ese Dios vivo, ese Dios que está con vos y que quiere transformar tu vida. Que puedas derramar lágrimas delante de Él sabiendo de que Él te ama con todo su corazón y que quiere lo mejor para vos. Y yo te puedo garantizar que ese versículo que dice que me van a buscar y me van a hallar cuando me busquen de todo vuestro corazón se cumple tremenda y profundamente. Sueño, mi querido hermano, con que toda la iglesia de Olivos, la iglesia adventista a nivel mundial, se una y clame al Señor en oración. Y cuando toda la iglesia esté de rodillas delante del Señor, reconociendo nuestra indignidad, reconociendo nuestros pecados, reconociendo la necesidad que tenemos de Él, yo estoy seguro que cuando eso suceda, el Espíritu Santo va a descender y finalmente Cristo va a venir a reclamarnos a cada uno de nosotros como su pueblo. Quisiera que puedas tomar esta iniciativa y que puedas buscar al Señor de todo corazón. Y tal vez ahora, cuando termine este tema, vayas y te encierres allí en tu casa solito y te claves de rodillas delante del Señor y lo puedas buscar intensamente. Porque Dios quiere manifestarse en tu vida de una manera que nunca antes lo has experimentado. Mi querido hermano, quiero cerrar este momento con una oración, así que te invito para que puedas inclinar el rostro y podamos orar. Querido Padre, queremos darte gracias por tu amor, queremos darte gracias por la vida de Elías, por este profeta tuyo poderoso, y queremos darte gracias, Señor, porque tú quieres manifestarte en nuestra vida. Por favor, Padre, ayúdanos a buscar tu presencia, ayúdanos a obedecer y a vivir a la altura de la luz que tenemos, ayúdanos a clamar con poder para que tu Espíritu Santo pueda tomar posesión de nuestra vida, para que dejemos de lado nuestros planes, nuestros caminos, y para que tú te puedas manifestar como nunca antes lo has hecho. Bendice a mi querida iglesia de Olivos, bendice a los amigos que en esta mañana nos están sintonizando y que tú pronto puedas venir a buscarnos a cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos de amor, en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido hermano, que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo y espero que pronto podamos encontrarnos. Chao.